Segundo punto del orden del día, moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana por la que se insta al Gobierno a la implementación de un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Ribarroja del Ebre, en Tarragona, hasta la desembocadura del delta del Ebro. Para la defensa de la moción tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario de Esquerra por tiempo de 10 minutos. Gracias, presidenta. Estamos hoy aquí para plantear un tema medioambiental muy importante, que se trata de la supervivencia del delta del Ebro. En concreto, se trata de la necesidad de gestionar, transferir y aportar un mayor volumen de sedimentos del río Ebro hacia la desembocadura y la llanura deltaica. Sedimentos que quedan retenidos en gran medida en los embalses y en los pantanos, hecho que comporta una afección medioambiental negativa para el delta. Es preocupante constatar, ya sea que en el Proyecto General de Estrategia Nacional del Río Ebro, como en el mismo Plan Hidrológico de Cuenca del Ebro, no está prevista ninguna actuación para la aportación de sedimentos al delta del Ebro. Mientras tanto, diferentes estudios científicos nos advierten que durante este siglo el 45% de la superficie del delta puede quedar por debajo del nivel del mar. Y si no ponemos remedio, ya que el delta se hunde entre 1 y 5 milímetros anuales. Esta situación viene provocada por el hundimiento natural de la llanura deltaica, fenómeno conocido como subsidencia, que se agrava con la retención de los sedimentos en los embalses del curso medio del río. También viene provocada por el crecimiento imparable del nivel del mar debido y derivado del cambio climático, que entre 3 y 4 milímetros anuales. Cabe apuntar que la construcción de los embalses en la cuenca del Ebro a mediados del siglo XX y su gestión hidroeléctrica ha comportado una reducción drástica de la aportación de sedimentos al delta. Sirva como ejemplo el hecho que hoy en día llegan a la desembocadura del río unas 100.000 toneladas anuales de sedimentos, cantidad insignificante si la comparamos con los 20 millones de toneladas de sedimentos que llegarán antes de la construcción de los pantanos. Se calcula que el embalse de Ribarroja de Ebro recibe cada año 2 millones de toneladas de sedimentos. Estas toneladas, además de acumularse ya con las existentes, reducen progresivamente la capacidad del almacenamiento del agua que tiene el embalse. Queda claro que la pérdida de elevación del delta y su regresión por medio que hacen necesario implementar actuaciones que faciliten una mayor aportación de sedimentos a la llanura deltaica, para así frenar la subsidencia y detener el retroceso. La regresión sufre la línea costera. Los científicos nos advierten que si durante este siglo no se hace una aportación mayor de sedimentos, será inevitable la inundación del agua marina, de los espacios urbanos del hemidelta izquierdo y también la inundación de muchos espacios de gran valor medioambiental, como por ejemplo la isla de Buda. Esta salinización excesiva de las tierras deltaicas dificulta sus actividades agrícolas, especialmente en el cultivo del arroz. Durante los últimos años, desde diversos ámbitos, se han propuesto recuperar parte de los sedimentos retenidos en los embalses en el curso medio y final del río Ebro. Los estudios científicos realizados por la Universidad Politécnica de Cataluña y el Instituto de Investigación, el IRTA, demuestran que con una aportación o transferencia mínima anual de toneladas de sedimentos se podría afrontar la amenaza combinada de la reserva de la subsidencia y el crecimiento del nivel del mar. Una manera de recuperar parte de estos sedimentos sería abriendo de manera regular las compuertas del fondo o desguaces de los embalses, para así facilitar el transporte hacia la desembocadura. Lamentablemente, y según algunos estudios, los embalses de Mequinenza y Ribarroja hasta la fecha de hoy nunca se han abierto sus compuertas de fondo. Otro método para recuperar los sedimentos retenidos en los embalses como Ribarroja sería mediante la implementación de actuaciones técnicas que se han demostrado viables en otros países. Una medida que cuenta con propuestas técnicas elaboradas con un amplio consenso social y científico y que está a la espera de poder ser puesta en práctica mediante
una prueba piloto que les permitiría derivar y transferir de manera controlada los sedimentos acumulados hacia la desembocadura del delta del Ebro. La supervivencia de la futura del delta del Ebro pasa por la mayor aportación de sedimentos. Sin sedimentos no hay delta del Ebro. Por eso, desde Esquerra Republicana pedimos actuaciones urgentes y efectivas en la gestión y aportación de sedimentos para así poder detener la regresión que sufre la costa del delta del Ebro, el hundimiento y la subsidencia de la llanura del Taica. Y la amenaza de la inundación marina de las zonas del delta provocará para el aumento del nivel del mar. Pedimos, en concreto, que se redacte y apruebe durante el año 2017 un plan de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro, que se dote de partida económica un proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja hasta la desembocadura del delta del Ebro para implementar durante el año 2017. Gracias. Muchas gracias, señoría. Pues muy bien, pues para defensa de las enmiendas de adición que ha presentado el Grupo Podemos, tiene la palabra la senadora Freixanet. Tiene la palabra, señoría. Gracias, señoría. Miren, esta moción propone una prueba piloto que es de gran importancia, pues trata de salvar el delta del Ebro, trata de parar el retroceso de la línea costera y el hundimiento de la placa del delta, trata de frenar la amenaza que supone el crecimiento del mar, consecuencia del cambio climático, así como la retención de sedimentos. Los sedimentos no están llegando a la desembocadura porque quedan atrapados por los pantanos a lo largo del río, consecuencia de la construcción de esos pantanos. Esta es una propuesta que creo que hay que tomarse muy en serio, pues el resultado de no hacer nada son previsiones dramáticas. Es el avance del agua marina y la pérdida de buena parte del delta, de zonas cercanas de gran valor medioambiental y de algunos espacios urbanos costeros, así como la salinización que dificultaría los cultivos, entre ellos el del arroz. A la vez, la retención de sedimentos en los pantanos también genera múltiples problemáticas en los mismos pantanos y en las zonas cercanas. Y quiero denunciar aquí que el Plan Hidrológico Nacional no da respuesta alguna al problema de los sedimentos en el delta y además recoge un caudal mínimo que es insuficiente para garantizar su supervivencia. Hay que retomar, actualizar e impulsar el Plan de Protección del Delta del Ebro, contando con la comunidad científica y con la ciudadanía. El delta y su espacio de influencia es uno de los espacios naturales más singulares y valiosos de todo el arco mediterráneo. Es un patrimonio medioambiental de mucho valor y la pérdida de aportes de sedimentos es una de sus más graves amenazas, por lo que la propuesta no solo es oportuna, sino que es necesaria y bienvenida. Esta propuesta, como decía el compañero, tiene el consenso político en el territorio, tiene el consenso científico y también ciudadano. Creo que es una propuesta incontestable que espero que pueda prosperar en esta comisión. Creemos que es necesario ejecutar el proyecto piloto de transferencia controlada de sedimentos desde el embalse de Riba-roja de Ebra, que acumula demasiados sedimentos, a la desembocadura del delta del Ebro, que está faltada de ellos. Y es necesario también tener un plan de gestión integral de los sedimentos de la cuenca del Ebro. Y aquí les proponemos una enmienda que esperamos que nos acepte el senador Aubá. La enmienda pide someter este plan sobre los sedimentos a evaluación ambiental. Hay que calibrar y evaluar el impacto sobre el entorno, obviamente. Y también quiero alertar de la necesidad de analizar la composición de los sedimentos y recordar que existen focos de contaminación latentes a lo largo del río. Este es un elemento relevante para la extracción de sedimentos. La propuesta que hoy llega al Senado recoge 2 de los 10 puntos de la campaña por los sedimentos, que plantea una serie de medidas para movilizar los sedimentos de los pantanos de Mequinensa y Riba-roja y salvar el Ebro. Si tienen interés a trabajar también los 8 restantes, por nuestra parte estamos dispuestas a trabajarlo conjuntamente desde este mismo momento. Solo pido que, sensibilidad con este tema, todo nuestro apoyo y ojalá los demás grupos parlamentarios lo vean de la misma forma. Gracias. Gracias, señoría. Para la defensa de la enmienda de sustitución presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la senadora Sánchez Zaplana. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Proponemos una enmienda a la moción presentada por Esquerra Republicana. En este caso es una enmienda de sustitución que paso a leer con la siguiente redacción. La Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático del Senado insta al Gobierno a continuar con la realización de los estudios técnicos previstos para la mejor toma de decisiones y la incorporación de sus resultados en el marco del tercer ciclo de planificación. La planificación hidrológica de la cuenca del Ebro
sí tiene en cuenta la situación y perspectivas del futuro del delta del Ebro. En el documento ya de temas importantes del Plan Hidrológico de 2016, aprobado por Real Decreto 1/2016, se recoge ya la problemática del delta del Ebro. Y una de las cuestiones a las que el proceso de planificación precisamente ha dado mayor relevancia es el efecto del cambio climático sobre la superficie protegida. Este efecto está relacionado con el previsible ascenso del nivel del mar y el fenómeno que aquí se ha mencionado de subsidencia, que, como saben, está todavía pendiente de cuantificar, teniendo en cuenta, sobre todo, los nuevos equipamientos ya instalados en la red de indicadores ambientales del delta del Ebro, conocida como RIADE. El Plan Hidrológico de 2016 recoge en su programa medidas de líneas de actuación relacionadas con aquellos proyectos que tienen que ver con la restauración costera, rehabilitación de dunas y también en su programa de I+D+I, relacionado con el cumplimiento de los objetivos ambientales, se recoge el estudio e investigación sobre los sedimentos morfodinámicos en el Bajo Ebro. Es por ello que esta propuesta de enmienda, dado que a todos nos ocupa y nos preocupa la situación, sobre todo atendiendo a la integralidad de todo lo que es el plan hidrológico, es que se recaben de la forma más rápida y eficaz posible todos los datos y estudios técnicos que nos permitan a todos tomar las mejores decisiones. Y el planteamiento de las medidas de actuación concretas creemos que necesita de estudios de viabilidad de tipo técnico, económico, social y ambiental. El desarrollo de las futuras líneas de actuación debe ir precedido de investigaciones que nos aporten aquellos datos que sean objetivos, lógicamente apoyados, en este caso, por datos técnicos y de la comunidad científica para el planteamiento de cualquier actuación y líneas de futuro. Es por ello que hemos presentado esta enmienda de sustitución. Gracias. Gracias, señoría. Señor portavoz de Esquerra Republicana, tiene usted un turno para aceptación o rechazo de las enmiendas. Bien, gracias, señora presidenta. En principio, sí aceptamos la enmienda del Grupo Podemos, en Comú Podem y en Marea, que es de adición y creo que mejora lo que es la presentada. Y, por otro lado, no podemos aceptar la del Partido Popular porque habla de continuar con la realización de estudios técnicos previos. Conozco el Plan Hidrológico Nacional, conozco lo que se pretende y del tema este creo que en ningún sitio, y me lo he leído, en ningún sitio habla de lo que es los sedimentos de los embalses, cómo desembarcarlos en la placa del Taica. Por tanto, no podemos aceptarla. Pues bien, señoría, entonces pasamos al turno de portavoces, al turno en contra. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Bien, pasamos al turno de portavoces por tiempo máximo de 5 minutos. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto. No quiere hacer uso de la palabra. El Grupo Vasco no está. Esquerra Republicana, ¿quiere hacer uso de la palabra? Bien, como se ha dicho, para nosotros es muy importante porque ya no solo es un tema de hábitat, sino también de agricultores, de gente que vive en la desembocadura del delta. Yo, como senador de la demarcación, he estado pendiente hace muchísimos años de lo que iba a pasar con el delta y con todos los problemas que incorporaba el trasvase. Ahora esta propuesta que llevamos aquí no es en virtud de nada, sino es para salvar una zona estratégica para las aves, para el medio ambiente y pues, supongo que para el resto de Europa, que así lo considera. Por lo tanto, sí que pediría que voten a favor de esta proposición para que podamos llevar al territorio una satisfacción. Muchas gracias. Parlamentario socialista, ¿quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Para anunciar nuestro voto a favor de la moción presentada por Esquerra Republicana con la enmienda aportada por Unidos Podemos, porque nos parece que la moción es completamente sensata y razonable. Pide unas cosas bastante sencillas y nada salidas de contexto en la situación tan grave en la que se encuentra el delta. Que se haga una prueba piloto parece, en fin, con apertura de compuertas de fondo o lo que determinen los técnicos de la Confederación del Ebro, pues parece una cosa
bastante sencilla porque por algún sitio hay que empezar y una prueba piloto parece también algo elemental antes de seguir haciendo estudios indefinidos que parece que en los cuales se llevan demasiados años ya. Y después redactar y aprobar un plan de gestión integral de los sedimentos en la cuenca del Ebro tampoco parece que sea una petición desproporcionada. Por ese motivo apoyaremos la moción presentada por Esquerra. Gracias, señoría. Senadora, ahora, la senadora Pons, no, tiene usted la palabra, señoría. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Miren, estamos hablando de datos objetivos. El Plan Hidrológico de 2016 da la mayor importancia a las investigaciones que aporten esos datos. Y lo que se pretende es que, conforme se vaya disponiendo de las conclusiones y que sean firmes, se puedan ir incorporando al proceso planificador. Cito literalmente, y tienen a su disposición el documento, por supuesto, el esquema provisional de temas importantes del segundo ciclo de planificación 2015-2021, dentro de esos estudios que hemos hablado antes. Una segunda modificación humana, la primera era el tema de los regadíos, de importancia fue la construcción de los embalses de la cuenca del Ebro, especialmente los embalses de Mequinenza, Ribarroja y Flix, en la década de los 60, a raíz de los cuales se produce una disminución de los aportes de sedimentos al delta del Ebro que provoca una adaptación de la forma del delta a la nueva situación. Esta adaptación, más que una pérdida de material del delta, supone una modificación de su forma, que fue especialmente activa entre 1966 y 1973, y en los últimos decenios ha sido cada vez más lenta, como indican los análisis de la evolución del delta a partir de todas las fotos y todas las imágenes y datos de los que se dispone. Este proceso, y cito literalmente, de estabilización es coherente con las medidas que se dispone topográficas del canal de la margen izquierda del Ebro entre 1927 y 2012, cuyos datos indican que no se ha producido un proceso de subsidencia entre estos años. En la actualidad, gracias a la red de indicadores ambientales a la que he hecho referencia anteriormente, conocida como RIADE, se dispone de una nivelación topográfica de alta precisión para continuar en el futuro realizando medidas que nos permitan cuantificar el proceso de subsidencia general del delta del Ebro. Es, por tanto, que seguimos insistiendo en la enmienda que nosotros hemos presentado, puesto que, como les he dicho ya, y he leído literalmente el tenor del esquema provisional de temas importantes, se está trabajando y se está recabando toda la información y todos los datos objetivos. Y acabo con las palabras de la ministra en su comparecencia en el Congreso, en la que dijo: aprobaremos y trabajaremos para aplicar la estrategia para la adaptación de la costa a los efectos del cambio climático. Avanzaremos en la identificación de los tramos de costa con mayores problemas de erosión, redactando nuevas estrategias para la protección de la costa, como es el caso del delta del Ebro. Por tanto, reitero lo que propuso la ministra Isabel García Tejerina, un gran pacto nacional del agua basado en el consenso, basado en el diálogo, con un proceso político inclusivo y participativo y apoyado en los acuerdos necesarios con las comunidades autónomas y los usuarios del agua. Les propongo que se sumen a ello. Gracias. Bien, terminado el turno de intervenciones, sometemos a votación la moción del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana con la incorporación de la enmienda de adición del Grupo Parlamentario Podemos. ¿Votos a favor? ¿Tú no votas? 11 entonces. 11 votos a favor. ¿Votos en contra? 15. ¿Abstenciones? Bien, pues queda rechazada la moción por 11 votos a favor y 15 en contra. Pasamos al siguiente